se miraban el uno al otro. Enfrentados para conocer sus intenciones, se miraron entre sí. Padre e hijo se reunieron para hablar acerca del futuro. Toshinori, ese hombre que era considerado como un gran héroe por todos, sentía que se enfrentaba a un gran enemigo después de mucho tiempo. Aunque conocía el deseo de su hijo desde hace mucho, aún quería que él eligiera otro camino. La graduación de su hijo había sido hace unos días. Él estaba orgulloso, su hijo se había graduado con los mejores honores. Siempre había tenido buenas calificaciones, era un genio, sin mencionar que físicamente también destacaba en todo. Había nacido con un cuerpo perfecto, fue de lo que se dio cuenta a lo largo de los años. Su capacidad adaptativa era considerada casi sobrehumana, ya que, en todos los campos en los que se enfocó resaltó sobre los demás. Habían vivido como una familia por varios años, pero ahora su hijo entraba en la etapa en la que debía escoger su camino, encontrar una profesión a la que quisiera dedicarse. Aunque no era por presumir, estaba orgulloso de que su hijo sea un chico brillante, era su más grande orgullo, le iría bien en cualquier profesión que escogiera. Pero, ser bueno en algo no indica que sea algo que quieras hacer. Su hijo quería ser como él, quería adoptar su profesión. Su hijo quería ser un héroe, convertirse en el más grande de todos al igual que él. Aunque esta noticia debería de alegrarlo, no fue el caso. Él sabía lo peligrosa que era esta vida de héroe, los sacrificios que tenías que hacer, no quería eso para su hijo. Pero él sabía muy bien cómo se sentía una persona que no podía cumplir sus sueños, cuando había algo que te lo impedía. Toshinori solo quería la felicidad para su hijo. Que estuviera bien y no le pasara nada, tal vez, era demasiado sobreprotector, pero era lo que todo padre quería para su hijo. Dime, Shiro, ¿estás seguro de que quieres esto para tu vida? Sabes, David dijo que podría darte una pasantía en su empresa para que trabajaras con él. Siempre te gustó ir a su laboratorio, además, podrás pasar más tiempo junto a Melissa. Tal vez, deberías tomarte un año para pensar en esto. No es una decisión fácil, tienes que considerarlo seriamente. Toshinori dijo esto sin tener en consideración los sentimientos de su hijo, aún quería evitar esa vida para él. Por experiencia propia, sabía que no sería feliz. Toshinori en un principio se volvió héroe por las circunstancias en las que vivía, nunca fue su sueño del todo. Él solo quiso que hubiera paz en su tiempo, ser un símbolo. Y esa motivación lo llevó a convertirse en el más grande héroe de todos, aunque no lo quisiera. La felicidad recién la conoció cuando adoptó a Shiro. Quizá, si no se hubiera vuelto héroe, podría haber formado su propia familia. Pensó Toshinori imaginándose a una familia que no existía. Papá, ¿acaso tú no quieres que me vuelva un héroe? Dijo su hijo de manera tímida. Aunque había crecido, Toshinori aún seguía viendo a ese pequeño y cariñoso niño. Recordó cómo solían jugar juntos como una pareja de héroes imbatibles, y su hijo, imitando su pose diciendo que sería el héroe más grande de todos. Eso, hacía que su corazón se conmoviera, era un bello recuerdo. Toshinori no quería que su hijo le guardara rencor por haberle negado algo. Si era un padre, ¿no se suponía que tenía que apoyar a su hijo en todo? Apoyarlo en sus sueños era lo que debía hacer. Shiro, dime, ¿por qué quieres ser un héroe? Preguntó Toshinori para tomar una decisión. Y en respuesta, casi al instante, su hijo le respondió con una gran sonrisa. Yo, quiero ser como tú, papá. Un ligero movimiento lo hizo despertar. Fue la turbulencia del avión en el que se encontraba. Toshinori se sobó los ojos despertando de su siesta, bostezo debido al cansancio, había sido un largo viaje. Actualmente, sentado en el asiento junto al pasillo, volteó ligeramente su cabeza hacia el asiento junto a la ventana, donde encontró a su hijo durmiendo plácidamente. Sonrió al verlo aún dormido. Al observarlo, recordó el sueño que había tenido,
Era acerca de una conversación que tuvieron hace unos días cuando se graduó. Al notar su boca abierta, decidió tapársela ya que estaba babeando por dormir en una mala posición, notando a través de la ventana como su avión ya había aterrizado. Después de tantos años regresaba. Aunque él había vuelto en múltiples ocasiones, era la primera vez que su hijo lo hacía desde que era un niño. Criarlo en el extranjero fue lo correcto, pero ahora ambos debían enfrentar una nueva etapa juntos. Al notar cómo los pasajeros se levantaban de sus asientos para bajar del avión, con ligeros movimientos despertó a su hijo, quien, adormilado, se despertó un poco desorientado. Soltó un gran bostezo, procediendo a decirle mientras caía rendido nuevamente en su asiento. 5 minutos más, papá, recuerda que ya no tengo que ir a clases. Toshinori soltó una pequeña carcajada, su hijo solía ser despistado a veces, por lo que, procedió a decir. Y tú recuerda que no estás en tu cama, sino en un avión. Apenas dijo esas palabras, su hijo se despertó limpiándose la baba de su boca. Miró por la ventana, confirmando que efectivamente ya habían llegado. No desperdiciaron tiempo dentro del avión, bajando momentos después junto a los demás pasajeros. Tras unos breves minutos, llegaron al terminal junto a las otras personas que viajaban. Caminaban lado a lado. Shiro llevaba consigo una mochila donde traía cosas importantes para que no se aburriera durante el viaje, y Toshinori no llevaba nada, ya que todo lo puso en su equipaje. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos?, preguntó Shiro mirando a su alrededor con curiosidad. Vamos a recoger nuestro equipaje. Creo que el camino hasta la faja de maletas es por aquí, creo. Respondió Toshinori no muy seguro, algo que hizo a su hijo poner una cara confundida por la respuesta. Continuando Toshinori con lo siguiente. Se supone que nos encontraríamos con alguien para que nos lleve hacia nuestra nueva casa, tal vez esa persona sepa, dijo Toshinori para su hijo, quien empezó a mirar en todas direcciones, hasta que señaló hacia una dirección informando. Ya lo vi. Ahí es donde se recoge el equipaje, mirando Toshinori también, procediendo ambos a dirigirse hacia ese lugar. Caminando por la terminal. Fueron visualizados por alguien que, ni bien ver al hombre de contextura esquelética, llamó con voz fuerte. Toshinori, por aquí. Captando la atención de este que atraído por la voz, vio en esa dirección notando a una persona familiar. Una sonrisa se formó en el rostro de Toshinori, así como también un ligero estremecimiento se pudo notar en su cuerpo. Toshinori fue hacia esa dirección junto a su acompañante y ni bien estar cerca, procedió a decir con una sonrisa y gran respeto. Ha pasado tiempo gran, pero un golpe en su pierna por un bastón hizo que detuviera sus palabras. El causante de tal acto fue un hombre de baja estatura de la tercera edad, que dijo con un ligero tono molesto. Tan descuidado como siempre, Toshinori, actualmente no estoy de servicio, así que no me llames por ese nombre. En aquel momento, debido a este reciente acontecimiento, el chico que lo acompañaba se acercó un poco más a ambos, preguntando curioso. Papá, ¿quién es ese hombre? Su voz captó la atención del hombre de la tercera edad, que observó en su dirección. Expresiones complicadas se formaron en la cara del anciano ni bien vio su rostro. En el momento que el ahora conocido como Torino miró al chico de cabello blanco parado al lado de Toshinori, sus expresiones cambiaron a un gesto que denotaba miedo y resentimiento. Sin embargo, más allá de eso se quedó tranquilo sin reaccionar. Ah, él es Horahiko Torino, un viejo amigo de tu madre, dijo Toshinori, algo que se ganó una mirada acusatoria del anciano hombre. ¿En serio? Mucho gusto en conocerlo, señor Torino. Soy Shiro Yaji, es un gusto conocerlo, dijo Shiro mientras tomaba las manos del anciano empezando a estrecharla. Espero pueda contarme mucho acerca de mi madre, continuó Shiro animadamente mientras agitaba la mano del hombre en saludo. El hombre solo aceptó el gesto notándosele un ligero nerviosismo, casi como si estuviera observando a un peligroso asesino.
Tras finalizado el contacto, el anciano hombre comentó mientras miraba a Ciro a los ojos. Veo que has crecido bien, Ciro. Esto confundió al chico, a lo que su padre añadió. El señor Torino te conoce desde hace mucho tiempo, probablemente no lo recuerdes. Bueno, eras muy pequeño en ese entonces. Ciro solo se quedó mirando un poco confundido al hombre, ya que se percató de aquella mirada que le daba. Antes de irnos. Ciro, ¿puedes ir por las maletas? Hay algo que necesito hablar con el señor aquí un momento. El chico simplemente asintió su cabeza con una sonrisa para después alejarse obedientemente. Al parecer, no tenía interés en lo que pudieran hablar estos viejos hombres. Habiéndose ido el chico, Gran Torino fue el primero en hablar. Vaya, me puse nervioso por un momento. El parecido con ese hombre es tanta que da miedo, dijo el anciano hombre mirando en la dirección que había ido Ciro. Gran Torino, ¿podría no hablar de eso? Dijo Toshinori mostrando su incomodidad. Ciro no es aquel hombre, me gustaría que no se volviera a mencionar. Aquel hombre está muerto y así debe quedarse, Ciro nunca debe conocer de su existencia. Ahora es feliz y así debe mantenerse, añadió para que no relacionaran a su hijo con dicha persona. Lo siento, no volverá a pasar, se disculpó el anciano. Pero continuando con la conversación, comentó algo que lo tenía un poco intrigado. Pero, pensé que querías que el chico tuviera una vida tranquila, meterlo al negocio de héroes es un poco, como debería decirlo. Todo lo opuesto. Te ganas uno que otro enemigo a diario, sin mencionar el asunto del que hable contigo por teléfono. ¿O es que acaso, planeas heredarle el One for All? Dijo aquella pregunta que le preocupaba el anciano. Toshinori no respondió de inmediato, pero tras un suspiro, respondió. Lo había pensado. Sin embargo, el One for All más que una bendición, es una carga, no quiero darle ninguna responsabilidad. Quiero que sea libre y tome sus propias decisiones. No quiero que se vea obligado por alguna responsabilidad que se autoimponga al volverse el portador. Además, quiero que crezca y sobresalga por sí mismo, eso le enseñará a valorarse y conocer sus límites, eso le dará carácter. Si quiere ser un héroe, quiero que lo haga por sus propias capacidades, que nazca de él serlo. Por ahora, solo quiere serlo por su admiración hacia mí, pero quiero que ese sentimiento crezca para convertirse en algo más. Darle el One for All solo sería imponerle mis ideales y una gran responsabilidad. Hacer eso sería muy irresponsable de mi parte como su padre. Por el momento, está bien como está, no tiene por qué enterarse de todo lo relacionado al One for All. Creo que a veces es mejor vivir en la ignorancia. Dijo Toshinori sus reflexiones. A pesar de la respuesta de Toshinori, esa no fue la razón por la que el anciano había hecho aquella pregunta. Gran Torino solo estaba preocupado de que por ese cariño que le tenía al chico, le pudiera entregar el One for All descuidadamente. ¿Es que acaso obviaba que ese niño era el mismo All for One? Fue lo que pensó el anciano al escuchar lo que le había dicho, pero al menos, con su respuesta, ya estaba un poco más seguro de que el sucesor de su compañera no le daría el One for All a cualquier don nadie. Ya veo, ¿entonces aceptaste la propuesta de Nara sobre ese chico? Preguntó el anciano, había visto el historial de aquel joven de la UA y era muy prometedor. Toshinori no respondió de inmediato, se quedó en silencio un momento, para luego decir. Aún no lo sé. Gran Torino no preguntó más acerca de ello. Era mejor que se tomara su tiempo para seleccionar a un buen candidato, por lo que procedió a hacer otra pregunta que quería saber. Después de todo, si el chico quería ser un héroe, ¿cómo se supone que lo haría con una particularidad como la suya? El chico, tu hijo, ¿ha vuelto a manifestar su particularidad? La verdad es que esta información es lo primordial que la Comisión de Seguridad quiere saber. Me siento como mensajero haciendo esto, pero es lo que se acordó para que el chico quede libre a pesar de lo que hizo. Eso es lo que quieren saber. Toshinori dio un gran suspiro.
aunque nunca le gustó trabajar para la Comisión de Seguridad debido a ciertos rumores que había oído. En este caso, solo pudo ceder, así que procedió a decir: no. Bueno, es lo que me gustaría decir. He hecho pruebas e investigaciones acerca de su particularidad junto a David. Hemos conseguido suprimirla con una droga que se le suministra una vez por día cuando intenta manifestarse. Como no tiene control de él, solo se activa ante situaciones de mucho estrés. Tiene un dispositivo en la muñeca que le suministrará un fuerte calmante que afecta su sistema nervioso, lo que en consecuencia suprimirá esa particularidad. Se está monitoreando constantemente su condición, por lo que estará bien, dijo Toshinori no muy cómodo al compartir esta información. Puede que no sea el momento de preguntar, pero, ¿cómo se supone que el chico se convertirá en un héroe si para ello se necesita de una? Fue por eso que pregunté acerca de ella. Cuestionó el anciano hombre. Y por ello, Toshinori procedió a decir. Con respecto a ello, Shiro tiene una segunda particularidad que ha dominado por completo. Aunque no me gusta decirlo, fue la particularidad que le robó a aquella mujer, que en paz descanse. Ese era el motivo por el cual Toshinori aceptó trabajar con la Comisión de Seguridad para tapar todo ese asunto con respecto al incidente. A cambio, lo habían sometido a ciertos términos. Recordando ese suceso, Gran Torino agregó. Fue algo lamentable, pero un asesinato es un asesinato. Me sorprende que hayas decidido traerlo con eso en mente. Sabes que podría ser juzgado por aquel crimen, ¿verdad? Toshinori hizo una mueca, para luego decir. Era solo un pequeño que no sabía lo que hacía. Aunque sé que no puedo cambiar el pasado, me encargaré de que vaya por el camino correcto. Además, fue un requisito especial de que debía asistir a la UAS si lo que quería era convertirse en héroe. Ya veo, un lugar donde se le pueda mantener vigilado, murmuró Gran Torino. Así es, sin embargo, yo estaré ahí también. Aunque aún no se lo he dicho a Shiro, voy a convertirme en un profesor de la UA. Oír esto hizo que el anciano comprendiera algo, por lo que comento. Ya veo, fue por eso que no me confirmaste si tomarías al chico de Night ahí. ¿Quieres ver si es que hay otro prospecto en esa escuela? Toshinori asintió en confirmación, a lo que Gran Torino aceptó aquellas palabras. Pero detuvieron su conversación cuando vieron al chico regresar arrastrando 2 maletas de viaje, comentando con una gran sonrisa. ¿Volví? ¿Ocurre algo? Dijo aquello porque se percató que ambos hombres se le quedaron viendo cierto tiempo con expresiones complicadas. Pero, no dejando pasar un tiempo más, Toshinori sacudiendo la cabeza añadió. No es nada, es hora de irnos. Se subieron a un auto el cual los llevaría a su nuevo hogar. Pasaron por la ciudad, el ajetreo de un sitio urbano se veía a plena vista. En ese transcurso Shiro miraba por la ventana curioso, anotando mentalmente los sitios de su interés. Recordaba las calles para visitarlas más tarde. En ese momento, viendo a lo lejos un disturbio causado por la pelea de un héroe y un villano, el cual no pudo prestar mucha atención, ya que el vehículo pasó rápidamente. Y tras un viaje de 30 minutos desde el aeropuerto, al fin llegaron a su destino. Era un edificio de apartamentos que se veía lujoso, pero esto no fue un problema para él, estaba acostumbrado a lugares como este. Tras bajar del vehículo y entrar a su departamento, se encontró con la vista de un agradable lugar. El sitio tiene una sala, una cocina y 2 habitaciones, fue lo que oyó decir al anciano hombre. Por lo que vio, el lugar estaba equipado con las comodidades necesarias. Espero que el lugar sea de su agrado. Pasé una semana buscando, y este es el que me pareció más adecuado, fue lo que dijo el anciano hombre. Está perfecto, Gran Torino. ¿Tú qué piensas, Shiro? ¿Te gusta el lugar?, preguntó Toshinori. El chico caminó un poco por el apartamento. No dijo nada por el momento, pero tras un momento de observar, pregunta al anciano hombre.
¿Cuál habitación es el que tiene salida hacia el balcón? Es esa de ahí, comentó el anciano hombre al señalar en una dirección. Está decidido. Entonces esa será mi habitación, dijo Ciro con decisión tomando su maleta y apresurándose a ese lugar para instalarse. Toshinori no dijo nada, solo lo dejó ser, viendo con una sonrisa el momento. Al entrar en su habitación, Ciro notó que ya estaba equipado con todo lo necesario para instalarse. Echó un ojo por el lugar. Había una cama, un armario y un escritorio. Estaría bien para empezar, pensó imaginándose cómo remodelaría su habitación, aunque una interrogante pasó por su mente. La habitación es muy pequeña para poder montar mi propio laboratorio, se dijo, debido a que Ciro, al pasar mucho tiempo con los Shield, le había cogido el gusto a crear aparatos de soporte para héroes. Incluso, el mismo David lo había elogiado. Con eso en mente, decidió dejarlo para más tarde. Dejó su equipaje a un lado, ya acomodaría su ropa después. Por el momento, decidió sentarse en el escritorio y relajarse un rato tras ese largo viaje en avión. Se retiró su mochila y mientras se sentaba en la silla sacó algunas cosas muy importantes. Primero, sacó su computadora portátil cuadrándola muy bien en la mesa, era un poco quisquilloso con ese tipo de cosas, y lo segundo, fue un par de fotos enmarcadas en pequeños cuadros. Miró ambas fotos por un momento. En una de las fotos se encontraba una mujer de cabello negro. Esta era quien Ciro creía que era su madre, y en el otro, era la foto del día de su graduación, un día triste y feliz a la vez. Miro en especial esta foto, ya que, en esta salía su padre, David Shield, y Melissa que lo abrazaba por la espalda y sonreía hacia la cámara. Ambos siempre habían sido muy cercanos. Colocó ambas fotos en su nuevo escritorio posicionándolos a los lados de la computadora portátil. Y en el proceso, se enfocó en Melissa. Recordó aquel día con tristeza, ya que se despidió de muchos de sus amigos. Y aunque aún podía mantener contacto con ellos, Ciro sabía que no sería lo mismo. Ahora, cada uno había tomado caminos separados, ya no volverían a verse en persona otra vez. Aún viendo la imagen de Melissa, recordó que había prometido llamarla cuando hubiera llegado, por lo que tomó el celular en su bolsillo y procedió con la llamada. El celular sonó una y otra vez, pero, tras casi 3 minutos de esperar, nadie respondió. Solo se oyó a la operadora que ya estaba mandándolo al buzón. En ese momento se dio cuenta de la diferencia horaria que había, un pequeño descuido que no tomó en cuenta, así que cortó la llamada haciendo una nota mental de realizarlo luego. Después de acordar eso, se recostó en la silla soltando un gran suspiro. Se sentía un poco melancólico en este momento. Como era una silla de escritorio en la que se encontraba sentado, sin aún saber qué hacer se balanceó de un lado a otro debido a sus ruedas. El movimiento fue relajante, procediendo con esto a sumirse en sus pensamientos. Aunque extrañaría a sus amigos, esta era una nueva experiencia donde le ocurrirían cosas nuevas. Así que convertirme en un héroe, murmuró esas palabras un poco ansioso, siempre había sido su sueño, ser como su padre era su ideal. Empezó a fantasear con el momento. Todos estos años lo había hecho, tenía una mente muy activa. Se imaginó a sí mismo llegando a una ciudad en ruinas, donde la gente aplaudía y clamaba su nombre al verlo descender del cielo. Su enemigo frente a él era alguien muy intimidante. Pero, él sonreía justo como lo hacía su padre, no mostraba miedo ante cualquier oponente que hiciera el mal. Porque era la esperanza, la justicia en persona y como tal no mostraría miedo. Su cabello blanco ondeaba con el viento, su gran musculatura causaba admiración en cualquiera que lo mirara, su voluntad de salir victorioso ardía como el fuego. La justicia castigaba a todo el que hiciera el mal. No teman, porque la justicia está aquí, dijo esas palabras mientras desataba su poderoso golpe mandando a volar a su enemigo, y la gente al mirarlo solo veía esperanza. Tras su éxito todos vitoreaban y clamaban el nombre de su Salvador.
Decían su nombre, lo admiraban a él, el héroe más grande de todos, y por la emoción del momento, soltaba carcajadas justo como lo haría su padre. Con su carcajada demostraba que la justicia no temía a aquellos que hacían el mal. Pero, de la fantasía pasó a la realidad, ya que en verdad lo estaba haciendo en este momento. Y al darse cuenta, enrojeció de vergüenza. Aunque antes solía ponerse una capa y jugar a que era el compañero de Omar llamándose a sí mismo Omari. Recordarlo ahora le daba vergüenza. Decidió no vagar en sus pensamientos, por lo que se puso de pie y camino hacia el balcón para refrescarse un rato. Ni bien abrir las puertas lo golpeó un refrescante viento, estaba en un piso alto, así que para distraerse miró los vehículos pasar por las calles. Tal vez debería salir a pasear un rato por la ciudad, pensó no muy seguro, no quería perderse. Al ver a la gente pasar, así como también algunos chicos en uniforme, se dijo: me pregunto cómo será la academia a la que solía ir papá, comentó aquello recordando cómo su padre le había hablado de la prestigiosa Academia UA, donde habían salido héroes muy reconocidos. Pocos eran aceptados, sus vacantes eran muy limitadas, pero, como su hijo, él podía hacerlo pasar por recomendación. Tener la recomendación de Omar sería un pase directo, pero Ciro decidió no aceptar. Él quería mostrarle a su padre que podía hacerlo, quería hacerlo sentir orgulloso frente a todos, conseguir la primera posición entre los novatos, ese sería el primer paso en su camino a ser el héroe más grande de todos. Además, su padre no había obtenido una recomendación cuando se inscribió, así que él debería hacer lo mismo para probarse. Si no era aceptado, significaba que no tenía madera para convertirse en héroe. Ese fue uno de sus pensamientos al no aceptar la recomendación y hacer un ingreso regular como todos. Aunque faltaba mucho tiempo para ello, se dijo con un pensamiento perezoso. Bueno, no puedo decepcionar a papá, tengo que dar todo de mí en mi prueba de ingreso, se dijo con una gran motivación ante ese día. Como quería seguir los pasos de su padre, daría todo de sí en las pruebas. Había pulido sus habilidades. Aunque no era por presumir, era muy bueno, su padre lo elogió y le dijo que sería un gran héroe, eso solo llenó de mucha dicha su espíritu heroico. Ya hasta había creado sus propias técnicas especiales y no podía esperar para mostrárselos a todos, aunque no todas habían sido de su propia invención. Melissa le había ayudado mucho, pensó en ella al recordar cómo fue que las creó. Las imágenes de esos momentos le hizo recordar cómo había sido una maestra muy estricta. Ella estaba más entusiasmada en que se convirtiera en héroe que el propio Ciro. Aunque fueron ocasiones que no le agradaban en su momento, ahora se habían convertido en bellos recuerdos. Recordó también cómo había sido su conejillo de indias para sus primeros inventos, llegando a su mente el recuerdo de las botas propulsoras. Un invento que ella había asegurado que era completamente seguro, pero que fue un momento sumamente terrorífico para él. Ni bien se había puesto las botas, salió disparado como un cohete sin control, creyó que moriría ese día. Y aunque llevaba un traje especial para evitar golpes, eso no evitó el miedo que pasó aquel día, pero, gracias a ello descubrió una técnica que era de sus favoritas. Mientras se desplomaba y estaba a punto de estrellarse contra el suelo, se detuvo en el aire justo antes de que eso ocurriera y así descubrió que tenía la capacidad de volar. Aunque no era sencillo hacerlo al principio, pero con la práctica ya podía hacerlo con mayor naturalidad. El principio era simple, en vez de hacer levitar otras cosas con sus poderes telequinéticos, cambió su enfoque y se hizo levitar a sí mismo. Aunque esos momentos eran los más aterradores para mí, ahora desearía volver a experimentarlo una vez más, fue lo que comentó mientras miraba a la calle. Una sonrisa se había formado en su rostro, ya que, a pesar de todo, eran momentos de mucha diversión. Recordar a Melissa hizo que se sintiera nostálgico, habían hecho una promesa. La próxima vez que se vieran él tenía que por lo menos haber ingresado a esa academia de héroes o tener su licencia, esto lo hizo poner nervioso. Se preguntó si sería capaz de dar la talla,
decidió no pensar en ello por el momento, ya que la prueba sería mucho después, así que tendría tiempo suficiente para prepararse adecuadamente. Ciro, ¿se te antoja algo para comer? Oyó esas palabras de su padre que venían desde la sala, por lo que respondió inmediatamente con actitud animada. Sí, espagueti alla carbonara. Salieron de su nuevo hogar tras aquellas palabras y ahora ya estaban caminando por las calles de la ciudad. Vaya. Es una lástima que por aquí no sirvan comida italiana, pero era de esperar. Siempre ha sido tu favorita. Pero es una lástima que ya no contemos con un cocinero particular, fue lo que dijo Toshinori. No te preocupes, papá. Solo hace falta comprar los ingredientes, he practicado mucho. Así que no es por presumir, pero se podría decir que soy un chef maestro, lo dijo con una confianza que se veía suficientemente convincente, aunque su padre no estaba tan seguro. Pensó que sería mejor si él cocinara, a pesar de no saber la receta del platillo que quería su hijo, pero usando internet seguro lo prepararía fácilmente. Mientras caminaban lado a lado, Ciro, que se fijó un momento en su padre, una duda creció en él. Había algo que quería preguntarle a su padre. Papá, ¿por qué vas vestido de esa manera? Hizo la pregunta debido a la ropa que usaba su padre, que, siendo generoso, parecía algo que no usaría alguien de su edad. Además de que la ropa era muy holgada y se veía un poco ridículo. Le hizo sentir un poco de vergüenza, pero sacudió su cabeza para apartar esos pensamientos. Él debía tener una buena razón, así que no debía juzgarlo. ¿Qué no me veo genial con esto puesto?, dijo su padre mientras hacía una flexión con su brazo que se veía esquelético. Esto simplemente hizo que se quedara sin palabras, no sabiendo qué responder. ¿Qué debería decirle? Ciro pensó que su padre se veía mucho mejor con la ropa que traía puesta durante el viaje. Sí, lo que tú digas, papá, dijo aquello dando una sonrisa complicada, no quería lastimar los sentimientos de su padre. Su padre soltó una carcajada, vio salir un poco de sangre de su boca, aunque esto era de preocupación, ya se había acostumbrado a verlo constantemente, por lo que no se alarmó. Pero de repente, hubo un cambio de humor en la expresión de su padre, se puso serio y dijo lo siguiente. Dejando bromas a un lado, verás, es solo por si acaso. Nada de qué preocuparse, además, con esta ropa me siento más cómodo que los incómodos trajes de siempre. Al haber oído sus intenciones, Ciro sonrió ante la prevención de su padre, tenía una razón de peso para ello. Así que aquella vergüenza desapareció convirtiéndose en admiración, no importó que la gente lo mirara raro. En cambio, activó su ojo de héroe mirando a sus alrededores ante cualquier suceso que ocurra causada por un villano. Tras caminar unos cuantos minutos, llegaron a un mini mercado. Dentro de la tienda compraron todos los ingredientes que necesitaban, Ciro comprando algunas cosas que usaría más tarde, así como también unas latas de refresco debido al caluroso día que era hoy. No se demoraron mucho, y salieron en poco tiempo. Ni bien atravesaron la salida, en ese preciso momento, algo pasó corriendo causando una gran conmoción. Las voces de la gente clamando por un héroe no se hicieron esperar. Este acontecimiento no pasó de improviso para los dos. ¿Qué ocurre?, dijo Ciro mirando en la dirección en la que corría esa extraña figura. Problemas, añadió Toshinori asumiendo una contextura musculosa. Al Ciro ver a su padre en ese estado, no pudo evitar sonreír con una emoción creciente. Bien, entonces vamos a atraparlo, dijo esto mientras dejaba las bolsas en el suelo y empezaba a levitar. Pero, no se elevó más de 1,5 metros, su padre sujetó su pierna diciéndole. Nada de vamos a atraparlo. Tú ve a casa, yo regresaré pronto, le dijo Toshinori mientras lo regresaba de nuevo al suelo. Pero, ¿no sería bueno para mí ver cómo trabajas? Ya sabes, tener un poco de experiencia de campo, dijo Ciro buscando que su padre lo dejara acompañarlo. Aún no eres un héroe,
así que involucrar civiles en un altercado sería muy irresponsable de mi parte. Ciro comprendió. Aunque no estaba de acuerdo, quería acompañarlo, pero no quería ser un estorbo, por lo que respondió a regañadientes. Está bien, papá, pero si no regresas temprano entonces me tendrás que comprar una nueva consola de videojuegos, dijo con amenaza. Para este punto todos ya se habían dado cuenta de la presencia de Omar, clamaban su nombre como fanáticos enamorados, por lo que, con eso último, su padre desapareció a una gran velocidad. Ciro solo dio un gran suspiro al verlo irse, tomó las bolsas del suelo y partió con dirección a su nueva casa. Me hubiera gustado acompañarte y mostrarte de lo que soy capaz, pero aún no soy un héroe, se dijo en su mente con decepción mientras volvía a su hogar. Solo se demoró unos pocos minutos en regresar. Ya estando en casa, se puso manos a la obra con la comida, cocinaría él en vez de su padre. Los ingredientes, así como utensilios de cocina volaron a su alrededor como si estuvieran en una cámara de gravedad cero. Él solo se quedaba quieto en una sola posición, manipular muchos objetos con gran precisión requería mucha de su concentración. Había practicado durante muchos años, por lo que esto fue fácil para él, ni siquiera tuvo la necesidad de tocar algo, así que, con gran habilidad preparó la comida. Esto no le tomó más de 30 minutos. Al ver su logro no pudo evitar sonreír con gran felicidad, ya que probó la comida y estaba delicioso, aunque era de esperarse. Cuando su padre salía de viaje por cierto tiempo y se quedaba en casa de los Shield solía cocinar a menudo junto a Melissa. Con eso listo, solo tapó la olla y se alejó de la cocina dirigiéndose a la sala. Me pregunto si regresara pronto, se dijo pensando en su padre, no quería comer solo, por lo que decidió sentarse en el mueble tomando el control remoto que ahí había para encender la televisión. Pasó canal tras canal, pero no pasaba nada interesante, hasta que lo detuvo en un canal donde se mostraba una noticia que le llamó mucho la atención. Subió el volumen, en la imagen se veían explosiones, la cámara enfocando a un hombre de barro sobre el cuerpo de un chico. De inmediato reconoció a la figura de barro, fue el mismo sujeto por el que su padre había ido. Que ese no es el villano que papá fue a detener, se dijo al mirar la pantalla. Preguntándose sobre él, por mucho que miró toda la escena que le enseñaba el televisor, no vio rastro de él. Había otros héroes, pero ninguno se podía acercar por la continua ráfaga de explosiones. ¿Dónde estará papá?, se dijo no concibiendo la idea de que podría haber sido derrotado. ¿Le habrá pasado algo? No, eso no es posible, papá es el héroe más grande de todos. Pensó teniendo mucha confianza en él, pero el que no hubiera regresado rápido como le había dicho lo hizo preocupar. Se inquietó un poco, tal vez, fue su culpa. Pensó en esa posibilidad, creyendo que, quizá, haberlo detenido por un momento hizo que su padre perdiera de vista a aquel villano. No debía haberme metido en el camino de un profesional, se dijo avergonzado de haber sido un estorbo. Pero un suceso lo hizo salir de esos pensamientos. De repente, vio como un chico salió corriendo en dirección del villano haciéndolo sobresaltarse con sorpresa. Era un estudiante de cabello alborotado, lo sabía por el uniforme que llevaba. ¿Qué está haciendo ese chico?, se dijo a sí mismo al ver lo acontecido, ya que el muchacho corrió arrojando su mochila valientemente para enfrentar a este villano. Ninguno de los héroes presente hacía nada, pero ese chico mostró más valor que todos. Y aunque hizo frente a la amenaza, no atacó al villano, sino que intentó salvar a su amigo, pensó al ver que llevaban el mismo uniforme. Pero fue obvio que esto no tuvo un efecto más allá de que el chico fuera repelido fácilmente por el villano y a pesar de ello, aún nadie hacía nada. Ciro sintió preocupación por un momento, pero no fue necesario. Como una barrera impenetrable, su padre había aparecido frente al chico salvándolo del ataque del villano. Fue un momento que impactó a todos, incluso a él, que sonrió ante la escena por verlo aparecer. De pronto la imagen se hizo confusa, pero él lo había visto.
su padre desató uno de sus poderosos golpes contra este enemigo. Y cuando la escena se hizo clara, lo vio parado con esa pose victoriosa que lo caracterizaba. Durante ese momento lluvia empezó a caer apagando el fuego generado por las explosiones causando una majestuosa escena. Ciro vio todo el suceso con gran emoción. Siempre le encantó ver a su padre en acción. Y al ver su actuación, no pudo esperar para hacer algo similar, su mente ya empezaba a imaginar el momento. Pero no dejó que su activa mente lo hiciera imaginar dicha escena y prosiguió mirando el acontecimiento que se mostraba en las noticias. Todo había terminado, ahora los periodistas solo entrevistaban a su padre. Y tras un tiempo en eso, su padre desapareció de repente dejando a la entrevistadora desconcertada. Viendo esto, Ciro supo que su padre volvería pronto, apagó la televisión, preparó la mesa y se sentó a esperarlo, pero pasaron minutos que se convirtieron en horas y él no se apareció. Pasó unas cuantas horas desde que vio en las noticias a su padre. Comió solo ya que él no se apareció hasta 3 horas después, no se molestó por eso, sabía lo atareado que debía ser la vida de un héroe. Así que fue comprensivo. Ya por la noche. Ahora, solo estaba en su habitación pasando el rato. Ya había desempacado, y para pasar el tiempo, estaba practicando sus habilidades. Sentado en su escritorio, tenía su mirada enfocada en un pequeño muñeco en la mesa, pero no era uno cualquiera. Era un muñeco de plástico que tenía todas las articulaciones necesarias para el movimiento. Estaba con este juguete no porque quisiera jugar, como se mencionó antes, solo estaba practicando una de sus técnicas, a la cual llamó maestro titiritero. Con solo el poder de su mente, hacía uso de sus poderes telequinéticos para que el muñeco cobrara vida. Y por eso, este empezó a moverse a medida que Ciro le indicaba qué hacer. Requería mucho de su concentración, poniéndolo a realizar ciertas tareas sencillas, como sujetar cosas, correr de un lado a otro, saltar, cosas como esa. Gracias a sus habilidades telequinéticas y la suficiente técnica, podía hacer que el muñeco se moviera por sí solo, era como un titiritero experto con hilos invisibles. Cuando aún estaba aprendiendo a usar su particularidad, conoció a otros que poseían la misma particularidad, que le enseñaron a cómo usarla. Y entre más crecía, al ver cómo evolucionaban sus habilidades, le dijeron que él podía ser el usuario de telequinesis más poderoso debido a todas las proezas que había conseguido. Aunque esa capacidad de manipulación no lo había conseguido de la noche a la mañana, fueron muchos años de práctica. Pensando en esto, recordó cómo surgió la idea para esta técnica. Fue un día en su época de escuela, cuando su amiga Melissa y él habían hecho pareja para la Feria de Ciencias. El premio había sido muy jugoso para ambos, y como proyecto, habían planeado presentar un robot funcional, algo que debió ser sencillo para ambos, pero las cosas se complicaron. Habían pasado muchas cosas que los obstaculizaron y al final siempre acababan fallando. Sin embargo, decidieron hacer trampa ya que querían el premio sí o sí. Por lo que presentaron un simple muñeco de plástico con luces, a la cual con el uso de su particularidad hizo que realizara ciertos movimientos que fueron torpes. Y aunque no ganaron, fue un momento muy divertido que jamás olvidaría, ya que al final se echaron la culpa el uno al otro por el fracaso de ese momento. Y cuando se descubrió que habían hecho trampa, fueron castigados severamente por sus padres. Pero ahora, el recuerdo le parecía algo que no le molestaría experimentar nuevamente, lo hizo sentir nostálgico. De ese momento había nacido esa idea para esta técnica, sin embargo, ahora se preparaba para desarrollar una nueva. De las cosas que había comprado durante la tarde, fue una plastilina la cual necesitaría para esto. Ya la tenía preparada a un lado de la mesa, procediendo a sacarlo de su envoltorio sosteniéndolo en su mano. La idea para esta técnica sí había sido 100% suya debido a unos videojuegos. La plastilina en su mano flotó por el poder de su mente, deformándose y asumiendo una forma humanoide,
que hizo descender para que se parara sobre la mesa. El muñeco caminó torpemente, casi cayéndose a pedazos a cada paso que daba, pero esto hizo que Ciro sonriera. Su técnica sería posible, la cual se llamaría Soldado Golem. Pensó en ese nombre mientras veía a su creación moverse gracias al poder de su mente. Levantó ambas manos sobre la mesa apuntando a ambas figuras, haciendo que éstas se peleen entre sí. Sin embargo, una de estas cayó al suelo ya que había perdido la concentración, no podía mantener a ambos muñecos controlando al mismo tiempo, este era un problema. Solo podía mover uno a la vez, cuando intentaba mover otro perdía la concentración del anterior, pero no se tenía por qué decepcionar. Como su padre le decía, era muy pronto para rendirse, tenía que darlo todo, ir más allá, plus, ultra. Se preguntó por qué siempre lo decía. Aunque mirando al muñeco hecho de plastilina, algo no le gustó. Por lo que, hizo una mueca insatisfecha. Él era algo quisquilloso. Algo así no era lo suficientemente bueno. Quería darle una forma más estética a su creación, y ese era el hecho de haber comprado la plastilina para practicar la forma de su soldado golem. Sin embargo, él no era bueno con las manualidades, era por ello la plastilina, para practicar la forma una y otra vez hasta que se lo sepa de memoria y lo pueda hacer al instante. Con su habilidad telequinética, tal vez, podría usar tierra o concreto para formarlos cuando enfrente a un enemigo. Si no podía ganar con fuerza, tal vez podría ganar con números, era lo que había pensado. Su intención era poder crear varios a la vez. Un ejército de golems, aunque lo veía complicado ahora, no pararía hasta conseguirlo, pero, ahora, no sabía qué forma darle. Era tan complicado. Por el momento, comenzaré con una forma básica humanoide definido, comentó eso para sí mismo al mirar dicho muñeco deforme que había construido. Por lo que, con eso en mente, hizo a un lado los muñecos y abrió su computadora portátil para buscar en internet tutoriales de cómo crear tal figura con plastilina. Esto le ayudaría a pasar el tiempo hasta que empiece el examen de ingreso para la UA. Mientras buscaba en internet, su celular empezó a sonar. Sin apartar la mirada de la pantalla, lo sacó de su bolsillo y contestó. De reojo vio de quién se trataba. Oyó una voz del otro lado que le dijo de manera somnolienta. Buenos días, vi tu llamada, lo siento, estaba dormida. Era Melissa, oír su voz hizo que sonriera, por lo que respondió. No te preocupes. No tuve en cuenta la diferencia horaria, contestó mientras dejaba de buscar en internet y se relajaba en su asiento. ¿Y cómo estuvo el viaje? Preguntó Melissa oyéndose de fondo el movimiento de su cama, al parecer estaba levantándose de ella. Ante la pregunta, él respondió con sinceridad. Aburrido. Hicimos muchas escalas, me la pasé durmiendo la mayoría del tiempo. Solo recuerdo que la comida del avión era asquerosa, fue lo que dijo mientras oía a su amiga reír por su comentario. Ella era consciente lo quisquilloso que podía ser con algunas cosas. ¿Y tú? ¿Cuándo partirás hacia la isla? Preguntó Ciro para continuar con la conversación. En unos días, ya hice también mis maletas ayer, pero sabes. La casa se siente muy vacía sin ti acompañándome. Esto hizo que el corazón de Ciro se encogiera por la tristeza, recordó que casi lloró cuando se despidió de Melissa en el aeropuerto, ella sí había llorado cuando partió. Pero, no podía permanecer para siempre a su lado, cada quien tenía que tomar caminos diferentes. Ambos debían volverse como sus padres, pero habían hecho un pacto de reencontrarse cuando hayan cumplido sus respectivos sueños. Recordar eso hizo que se le saliera una lágrima. ¿Sabes, Ciro? Deberías venir un día de estos a la isla cuando tengas tiempo, oyó decir a Melissa. Ciro se limpió la lágrima que le había salido. Para responder tranquilamente. Por supuesto, quizá vaya para las vacaciones, añadió, comprometiéndose a volverlo realidad. Es verdad, William agradece el regalo. Dijo que hizo bien en hacerse tu amigo, y que, al fin, cosechó la inversión que había hecho.
Al oír esto, recordó a ese amigo cercano, por lo que no pudo evitar decir: «Ese idiota», murmuró con molestia, pero, recordándolo con alegría, ya que muchas de sus cosas no pudo traerlas consigo. Sus videojuegos, coleccionables, historietas, todo se lo había regalado. Era un chico con el que compartía aficiones, cuya particularidad era pies ligeros, lo cual le hacía tener una velocidad superior al promedio. Por lo que, aspiraba a ser el más rápido corredor en todas las competencias, ya que su particularidad le ayudaba en ello. Pero sacándolo de ese pensamiento, oyó la siguiente pregunta: «¿Qué estás haciendo ahora?». Le preguntó Melissa, a lo que respondió: «Bueno, ¿recuerdas mi técnica de titiritero?». Melissa se rió, y dijo como recordando el momento que lo creó: «Claro, como me olvidaría de ella, sería imposible hacerlo con lo que ocurrió al principio». Y teniendo esta confirmación, procedió a decir: «Bueno, estoy desarrollando una nueva técnica derivada de ella, a la cual acabo de bautizar como soldado golem. Estoy tratando de darle una forma más definida, sin embargo, no sé qué forma darle, no se me ocurre nada por el momento, ¿tienes alguna sugerencia?». Ella se quedó en silencio por un momento, para luego decir habiéndosele ocurrido algo: «Y que sí, le das la forma de monstruos. Si no recuerdo mal. ¿No eras fanático de esos muñecos de criaturas mitológicas, cómo era que se llamaban? ¿Criaturas ancianas?». «Bestias ancestrales», dijo Ciro en un tono alto para corregirla, a lo que Melissa se rió, al parecer lo había hecho a propósito. Ese había sido una serie de figuras coleccionables que se vendieron una temporada, a la cual había sido fanático por su videojuego. Los había coleccionado todos, pero por ciertas complicaciones no pudo traerlas consigo, y ahora estaban en posesión de William. ¿Esperaba que las estuviera cuidando muy bien? Aunque esa idea que propuso Melissa le interesaba, sin embargo, como héroe no podía ir con algo vergonzoso. «No creo», dijo Ciro aguantándose la vergüenza, ya que se imaginó a sí mismo invocándolas para luchar contra un villano como todo un duelista. Ese era el tipo de juego del que trataba, añadiendo a continuación: «Además, las bestias ancestrales son intimidantes, un héroe tiene que mostrar la esperanza». Comentó aquello para apartar ese pensamiento que había venido a su mente. Y por su respuesta su amiga le dijo lo siguiente: «Pero, ya sabes cómo dicen. A veces es mejor ser temido que amado». Dicha respuesta hizo que arqueara una ceja en consternación. Ese no era el pensamiento que debía tener un héroe, su aspiración como héroe era ser una esperanza para todos, justo como lo era su padre. Quiso refutar esta afirmación, pero no pudo. Ella cambió la conversación comentando lo siguiente con entusiasmo: «Sabes, he tenido varias ideas diferentes para tu particularidad. Investigando, he podido descubrir que podrías ser capaz de muchas cosas más. Quería decírtelo cuando aún estabas aquí. Pero, con lo de tu viaje ya no tuve tiempo. Por lo que, pensándolo y analizándolo, creo que es muy posible que pudieras manipular otras cosas. Como el agua y hasta el fuego, se te hace familiar el término de hidroquinesis y piroquinesis. Lo he estado investigando y creo saber cómo puedes conseguirlo. Tenemos que hacer que tu particularidad siga evolucionando», lo dijo con gran entusiasmo. Esto le traía mucha nostalgia. Como estaba hablando muy rápido y con mucho entusiasmo, procedió a interrumpirla para calmarla. «Vamos, cálmate, habla más lento, ¿qué locuras estás diciendo? Además, mover algo de agua no es complicado para mí», dijo Ciro, ya que su habilidad era la telequinesis y nada más que eso. Pero para reforzar su punto, ella añadió: «No me refiero a mover agua dentro de un vaso, sino a mover el agua en sí mismo. Como controlar una gran masa de agua, una marea». Empezó a decirle todas las cosas increíbles que podría hacer. Ciro solo sonrió ante el entusiasmo de Melissa. Siempre había sido así cuando se trataba de su particularidad. Pero al pensar sobre esto, era cierto. Mover un líquido no era lo mismo que mover un sólido,
ambos se comportaban de maneras diferentes. El líquido estaba en constante movimiento y eso causaba que fuera complicado manipularla. Aunque poder controlar grandes cantidades de agua podría ser de ayuda en los incendios, estaba interesado, le gustaría escuchar más de esto de parte de su amiga. Bueno, déjame darte el beneficio de la duda. Entonces, ¿cómo crees que puedo conseguirlo? Preguntó Ciro para saber más acerca de las ideas que tenía Melissa. Como todo un inventor, ella siempre había salido con innovaciones para el uso de su particularidad, así que tenía que oírla, porque era consciente que ella no diría algo de lo que no fuera posible. Se sumergieron en una conversación que duró un par de minutos. Melissa empezó a explicarle su teoría de cómo lo lograría. No tenía que encerrar o sujetar el agua como lo haría con un objeto sólido, era más que eso, tendría que extender su capacidad abarcando toda la masa de agua. Y al igual que la luna que aplicaba su fuerza gravitatoria sobre las mareas, podía hacerlo. Tenía que comportarse como el satélite de la Tierra, aplicando una fuerza gravitatoria sobre el agua, y aunque él no tenía poderes gravitatorios, tenía que hacer algo similar. Añadiendo además que empezara practicando con cosas viscosas. Esa fue más o menos la idea que captó, podía entenderla, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Puedo comprender tu idea, trataré de probarlo, aunque tengo duda de que llegue a funcionar. Y entonces, ¿cómo crees que pueda conseguir la piroquinesis?, añadió Ciro para saber más acerca de ello. Tenía cierto interés, ya que de poder conseguirla podría ser una técnica ofensiva muy poderosa. Sobre ello, estaba a punto de decir Melissa su teoría de cómo podría lograrlo, pero no pudo continuar, ya que se oyó una voz afuera de su habitación que dijo: «Ciro, es hora de cenar». Ese fue su padre. Melissa oyó esto, por lo que no continuó con su conversación y en cambio le dijo como una despedida: «Bueno, supongo que te lo diré después, será mejor que vayas a cenar, ya que yo tengo que levantarme para desayunar y empezar con los preparativos para mi viaje». Ciro sabía que no podía mantenerla mucho tiempo al teléfono. «Entiendo, entonces estaremos hablando luego», dijo Ciro para despedirse. Y tras finalizar la llamada, antes de ir a la cocina para cenar junto a su padre, miró por un momento hacia el balcón, observando el cielo estrellado, para comentar en un pensamiento reflexivo: «Me pregunto, ¿cómo será mi academia de héroes?».